explicarlo un poco más a fondo, ver los aspectos que nos van a permitir entender mejor em, todo el proceso de flujo de fluidos y su comportamiento. Bien, presentación se las voy a pasar tal cual está originalmente y con anotaciones que vamos a ir haciendo sobre ella. En esta misma vamos a desarrollar un par de ejercicios y bueno, pues también la intención es encargarle algunos ejercicios adicionales de práctica para que los puedan ir ejecutando en la próxima semana. Sí, está bien. Bien. En general, estas ecuaciones las conocemos como ecuaciones de conservación y vamos a abordarlas desde el punto de vista de conservación de energía cinética, em, energía cinética, potencial y de flujo de fluidos, además, como la que mencioné, la conservación de masa. Vamos a hablar de la conservación de masa en el flujo entrante y saliente de un sistema, aplicaciones de la ecuación de Bernoulli y también la ecuación de energía para determinar potencia, consumo en sistemas de bombeo también. Esto va a ser interesante porque más adelante pues la intención es hacer algunas prácticas que nos permitan eh, visualizar esto de forma más extensa en alguna simulación de CFD. Antes de entrar más en profundidad en este tema, un concepto que hay que tener en cuenta es el volumen de control. El volumen de control pues se considera que es una sección de un sistema en el cual vamos a estudiar eh, pues todas las variables físicas de entrada y salida. Entonces, de forma muy general, suponemos que en un sistema o en un sistema de tuberías, por ejemplo en este caso, tenemos una entrada y después dos zonas de salida, ¿no? Un inlet y dos output. Entonces, pues quisiéramos conocer qué pasa en este entorno, qué pasa cuando tenemos esta zona de entrada de fluido y después dos zonas de salida. Entonces, a esto que está aquí, todo lo que está adentro de líneas punteadas, lo conocemos como volumen de control. Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando vamos a hacer simulaciones en CFD, porque nos van a permitir concentrarnos en, en la zona que tiene mayor impacto en los resultados de nuestras simulaciones, ¿no? En este caso, seguramente, pues aquí habrá un interés en cómo se distribuyen las velocidades o el flujo entre estas dos salidas una vez que tenemos esta entrada. Entonces, de forma muy esquemática, hay una masa que entra al sistema. El sistema es nuestro volumen de control. Y tenemos una masa que sale por un lado y otra que sale por otro lado, ¿no? Todo lo demás, esta superficie que tenemos aquí, que rodea todo el volumen de control, le considera una superficie de control también. Bien, si vamos avanzando. Si hay alguna observación o algún comentario, me lo pueden indicar. Abren su micrófono y me indican. Bien, ¿qué es la conservación de masa?
Primero, pues la relación de conservación de masa en un sistema cerrado que pasa por un cambio se expresa como esto, ¿no? La masa en un sistema cerrado, recordemos, pues va a ser constante. Esto es algo pareciera lógico, ¿no? En el caso de cuando la masa del sistema permanece constante durante un proceso, para un volumen de control, el balance de masa se expresa de la siguiente manera. Es decir, cuando la masa que entra menos la masa que sale es igual a una diferencial de la masa en el volumen de control por una diferencial de tiempo. Y esto es justamente un flujo de masa. De masa porque pues, consiste en una diferencia, una razón de cambio respecto al tiempo de la masa en un sistema. Ahora, en el caso de la conservación de energía, decimos que la energía se puede transferir de un sistema cerrado o extraerse de este por medio de trabajo o calor. Son los medios en los que transferimos energía por medio de trabajo o de calor. Esto lo vamos a explorar un poco más cuando estemos desarrollando la parte de energía. También el principio de conservación de energía exige que la energía neta transferida de un sistema o extraída durante un proceso sea igual al cambio en el contenido de energía. A ver si se entiende esto mejor. Energía neta transferida de un sistema o extraída de él durante un proceso es igual al cambio en el contenido de energía del sistema. Parece que tienen las mismas relación con respecto a justo lo que acabamos de mencionar, ¿no? El balance de masa. Ahora, en los volúmenes de control influye la transferencia de energía por varias vías. Una de ellas es flujo de masa, el principio de conservación de la energía, o también conocido como balance de energía. Por lo tanto, todo esto se expresa de esta forma. La energía que entra, el flujo de energía que entra menos el flujo de energía que sale, por una diferencial de energía en el volumen de control por una diferencial de tiempo, ¿no? Entonces este es un flujo de energía. Bien, con esto un poco más, más hablado, ¿no? A lo mejor aún no se ha aterrizado del todo el concepto, pero vamoslo analizando y cuando empecemos a hacer algunos ejercicios seguramente vamos a entender un poco mejor esta parte. Un concepto importante en este punto es la velocidad promedio de flujo dentro de una sección transversal del tubo. Recordarán que adentro de una tubería el perfil de flujo, el perfil de velocidad de flujo, pues lo tenemos de esta manera, donde cerca de las paredes, pues prácticamente la velocidad es cero, y donde se desarrolla la velocidad máxima, digamos, es en el eje de la tubería, ¿no? Entonces, para trabajar, en nuestro caso, con la velocidad promedio, va a ser igual a 1 entre la área transversal de esta tubería aquí integral en el área transversal de la velocidad normal por la diferencial de área.
De esta manera obtenemos la velocidad promedio en todo momento. Es importante que mencionemos esto porque va a ser uno de los puntos que vamos a estar trabajando y que sobre todo vamos a estar utilizando en el transcurso del desarrollo de este tema. Bien, ahora una vez que tenemos clara la parte del flujo de velocidad de un fluido dentro de una tubería, hay dos aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta. Uno de ellos es la razón del flujo de masa, que se denomina como M con un puntito arriba. La cual está dada por una diferencial de masa, va a ser igual a la densidad del fluido por la velocidad normal y la diferencial de área. Esto, al integrarlo, lo representamos de esta forma, integramos en ambos lados de la ecuación y obtenemos el flujo de masa en función de la densidad, la velocidad promedio y el área por la cual fluye esa masa. Entonces, variable pues estará dada en términos de masa sobre tiempo. Asimismo, cuando hablamos del volumen de un fluido, tenemos una razón de flujo volumétrico o gasto volumétrico, que también es uno de los términos que se utiliza, o flujo volumétrico. En algunos casos, o bueno, también se conoce como caudal. Para los términos que vamos a estar utilizando, vamos a identificarlo con esta variable, una especie de con un puntito arriba. Y está dada por esta ecuación. El flujo volumétrico es igual a la integral en el área del ducto por el que fluye el fluido, por la velocidad normal y la diferencial de área. Esto es igual a la velocidad promedio por la área transversal, ¿no? Entonces, esta variable la vamos a tener en función de volumen sobre tiempo. Y aquí tenemos la relación que hay entre estas dos, ¿no? Entre el flujo másico, el flujo de masa y el flujo de volumen, en el cual pues interviene la densidad del fluido que se está trabajando. Bien, hasta aquí, ¿alguna observación? ¿Alguna inquietud adicional? No, todo bien. Gracias. Ahora, y entonces, esto que acabamos de ver está muy relacionado con el siguiente concepto, ¿no? El principio de conservación de la masa. Esto es para un volumen de control y lo expresamos de la siguiente manera. La masa total que entra en el volumen de control durante un diferencial de tiempo, un delta T, menos la masa total que sale
de ese volumen de control durante ese delta T es igual al cambio neto durante el delta T en la masa que está dentro del volumen de control. Algo así como la masa que entra menos la masa que sale es igual a una delta de la masa del volumen de control, o en términos de flujo, el flujo de masa que entra menos el flujo de masa que sale es igual a la diferencial de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Cada uno en sus unidades, ¿no? Cuando es masa, pues en kilogramos o en términos de masa, y cuando es flujo en términos de masa sobre tiempo. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más con números. Esta parte a mí más. Considere un volumen de control de forma arbitraria, tal cual como lo tenemos en la imagen, un volumen de control en el cual tenemos definida una superficie de control y un volumen de control que les mencionaba antes. La masa del volumen diferencial, pues sería algo como lo que tenemos aquí, un cubito en ese volumen, en la cual pues tenemos la relación si el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, entonces la diferencial de la masa es igual a la densidad por la diferencial del volumen. Entonces, en esas condiciones, pues la masa en el volumen de control va a ser igual a esta ecuación, ¿no?, que tenemos acá. Por lo tanto, la ecuación general de la masa pues sería algo como lo que representamos aquí, ¿no? Una diferencial de tiempo con la integral del volumen de control de la densidad por la diferencial del volumen, más la integral en la superficie de control de la densidad por el producto punto del vector de velocidad por el vector normal a esa superficie por la diferencial de área. Vamos a expandir esto un poco más, si les parece bien. Creo que esta parte del primer término puede estar un poco más claro, porque es masa, justo lo que tenemos aquí arriba. El segundo término tal vez podamos tenerlo no tan claro, porque corresponde a una condición de una superficie de control y una diferencial de área en esa superficie de control. Bien, si les parece bien, vamos a intentar explicar de dónde viene esta ecuación. Entonces, tomemos en cuenta que de esta condición tenemos una masa que entra menos una masa que sale, y esto es igual a una diferencial de masa en el volumen de control. Entonces, cuando estamos hablando en términos de flujo, el flujo de masa que entra menos el flujo de masa que sale, esto va a ser igual a una diferencial de masa en el volumen de control sobre una diferencial de tiempo. Entonces, la masa diferencial indicada la podemos determinar como diferencial de masa es igual a la densidad por la diferencial de volumen. Esta B de volumen que manejamos en la bibliografía, quisiera que no la confundamos con velocidad, por favor. Como una B como con pancita de cada lado, ¿no? Entonces, al integrar en ambos lados, volumen de control
de control por la diferencia. Entonces, volumen. Y bien, a ver si me van siguiendo. Entonces, la razón de cambio de masa para este caso sería que la diferencial con respecto al tiempo de la masa en el volumen de control va a ser igual con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de densidad por diferencial de volumen. Aquí tenemos dos vertientes. Cuando el sistema es cerrado, esta diferencial con respecto al tiempo de la masa en el volumen de control, pues va a ser, no hay un cambio pero cuando es un sistema, cuando no es un sistema cerrado, entonces tenemos una característica que consiste en una salida del flujo, en el flujo másico, ¿no? Y para ello vamos a tratar de explicar esta parte un poco mejor. Entonces, en una zona de esa superficie de control tenemos una diferencial de área en la cual en un punto central de esa superficie vamos a tener un vector normal. Y en esa misma área, pues una dirección, una velocidad, una magnitud de velocidad. Esta sería velocidad. Con respecto a la normal, pues hay un ángulo, ¿no? Un ángulo θ. Entonces, en este caso nos interesa cuál es la velocidad normal a esa área o a esa diferencial de área. Para lo cual, la velocidad normal va a ser igual a la velocidad en ese punto por el coseno de... Esto también en términos vectoriales, pues lo conocemos como el producto punto, ¿no? El producto punto del vector velocidad por el vector normal. Ya me faltó espacio. Un momento, por favor. Entonces, en este caso, la razón de flujo se me cerró la garganta un poco. Bien, entonces la diferencial de
de masa del flujo másico es igual a la densidad por la velocidad normal por la diferencial de área. Y esto sería algo como densidad, flujo másico igual a densidad por el producto punto del vector velocidad por el vector normal en una diferencial de área. Bien, con esto, la conservación general de masa, la ecuación conservación vemos como la diferencial con respecto al tiempo de la masa en el volumen de control más el flujo másico a la salida menos el flujo másico a la entrada, y esto pues debería de ser 0. ¿Qué quiere decir esto? En términos llanos, y digamos que en el argot se escucha así, todo lo que entra al volumen de control es igual a todo lo que sale. Es decir, esa diferencia debería de ser 0. Entonces, aquí tenemos que la diferencia respecto al tiempo. Integral del volumen de control de la densidad por la diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por el producto punto del vector velocidad por el vector normal, esto por la diferencial de área va a ser igual a 0. Y para aterrizarlo un poco más claramente, esto es la masa en el volumen de control y el segundo término es, si se dan cuenta, tenemos una superficie de control, es decir, una zona por la que sale ese flujo. Entonces, este término se considera que es la masa que entra, sale del volumen de control. Entonces, otra vez, es la conservación de masa cuando estemos desarrollando una simulación por CFD en el cual tenemos un suministro de fluido en algún sentido y una descarga de fluido en otro sentido. Este balance o esta diferencia de flujo de masa o flujo volumétrico que entra con respecto a la que sale, debería de ser, esa diferencia debería ser 0. Normal, ¿no? No podríamos sacar más de lo que metemos ni meter más de lo que sacamos, ¿no? ¿Alguna observación hasta aquí? No, pues creo que de mi parte no. Bien, pues si les parece apropiado, hagamos un ejercicio. Em,
ejercicios son tomados del libro que ya tenemos por ahí compartido, y los ejercicios que les voy a solicitar pues también son de ese mismo libro. Entonces, em, considero que son ejercicios pues bastante accesibles y pues podemos ejecutarlos sin problemas. En cualquier caso, si hubiera alguna duda o alguna inquietud, pues podemos abordarlo sin ningún problema. Bien, tenemos, lo que se plantea aquí es que se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego que llena una cubeta de 10 galones. Una cubeta de riego de 10 galones. El diámetro de la manguera es de 10 centímetros y se reduce hasta 0.8 centímetros en la salida de la boquilla. Si transcurren 50 segundos para llenar la cubeta con agua, determine la razón de flujo volumétrico, de masa del agua que pasa por la manguera, la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. Vamos a ir desarrollándolo. Les sugiero que tengan un proceso de pasos o un método en el cual vayan definiendo todas las variables que van a utilizar con respecto a las ecuaciones que van a utilizar. Esto pareciera algo muy simple o algo que ya seguramente todos dominan, pero es importante tenerlo en cuenta para que mantengan siempre una secuencia en sus procedimientos. Entonces, digo que llena una cubeta de 10 galones. El volumen de la cubeta es de 10 galones. El diámetro de la manguera es de 10 centímetros y el diámetro de la boquilla es de 0.8 centímetros. Para llenar esta cubeta transcurren un tiempo de 50 segundos. Y nos pide que determinemos A, el flujo másico, y también la velocidad promedio. Bien, tomar en cuenta que pues el agua es un fluido que es no compresible. Hay que considerar pues que todo el flujo de agua pues llega a la cubeta. Entonces, para determinar primero en el inciso A las condiciones de flujo de masa y de flujo volumétrico, recordar que tenemos una relación entre ellos, ¿no? Flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. También el flujo volumétrico igual a la velocidad por el área. Pues tal vez conviene calcular primero el flujo volumétrico. Entonces, en este caso, la velocidad
primero el área, ¿no? Vamos a determinar el área. Área por la que fluye este flujo de agua. Entonces, un momento. Volumétrico podemos determinarlo como el volumen sobre el tiempo en el que se ejecuta ese volumen. El volumen son 10 galones sobre 50 segundos. No sé si nos convenga cambiar de galones a lo mejor a ¿A litros? a litros. ¿Cuánto corresponde un galón? A litros. Un galón son 3.785 litros. 0.78. Entonces 3.785 litros sobre un galón, ¿verdad? Ayuden con la operación, por favor. Según mis datos debería ser algo como 0.757 litros por segundo. Sí, también me sale igual. ¿No? Entonces, con la relación que tenemos acá, el flujo de masa es igual a la densidad del agua, que es 1 kilogramo por litro, por el flujo volumétrico, litros por segundo. Entonces, bueno, a lo mismo, ¿no? En este caso los litros los anulamos porque ahora tenemos flujo de masa con respecto al tiempo. Bien, entonces aquí hemos determinado el flujo de masa y el flujo volumétrico. Ahora el inciso B, la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. Y en este caso, pues primero debemos determinar el área
de la boquilla, en la cual pues es un diámetro, tiene un diámetro de la boquilla de 0.8 centímetros, ¿no? Voy a corroborarlo, 0.8 centímetros. Entonces esta área sería pi por el radio de la boquilla al cuadrado, o pi por el diámetro de la boquilla al cuadrado entre 4, ¿no? Punto 8 al cuadrado sobre 4. Pi por 0.8 al cuadrado entre 4. Voy a hacer algo como 0.5026 centímetros cuadrados. Ahora, la velocidad promedio que estamos buscando, bueno, el flujo volumétrico entre el área en la que lo estamos buscando, ¿no? El área de la volumétrico era, ¿cuánto era? Por segundo. Y el área es 0.5026 centímetros cuadrados. Y deberíamos de considerar convertir los litros a centímetros cuadrados, tal vez, o los litros a centímetros. Litros a centímetros cúbicos o los centímetros, creo que es lo mejor, ¿no? Buscar una unidad lineal. Entonces, litros los podemos convertir a metros tal vez. Un litro, ¿a cuántos metros equivale? Un litro es igual a 0.001 metro cúbico. Gracias. Pero igual sería mejor convertirlo a centímetros cúbicos, ¿no? Ah, ándale también. Y esto es 0.01 metro. ¿A cuántos centímetros cúbicos correspondería? Un litro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Perdón, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. También, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto debería ser algo como en un litro centímetros cúbicos, ¿no? A ver. Ayudan con la operación. Me da Pues 1506.16. 1506.16. ¿Qué unidades tenemos aquí? Centímetros por segundo, ¿no?
Ah, correcto. ¿De acuerdo? A lo mejor nos conviene también ponerlo en metros por segundo. Tal vez es un poquito complicado encontrar centímetros por segundo, entonces vamos a convertirlo a metros por segundo. Para convertir centímetros a metros, ¿entre qué lo debemos dividir? Entre 100, ¿no? Un metro es igual a 100 centímetros. Una de las conversiones no debemos de tener complicaciones, ¿no? Si las hay, damos una tablita y eso es suficiente. Entonces, sería algo como 15.06 metros por segundo. Sí, sí me salió eso. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos. Miren, identificamos cuáles son las variables que vamos a utilizar, identificamos las ecuaciones que vamos a utilizar y vamos paso a paso identificando cada uno de los procesos. Habría que hacer conversión de unidades para poder uniformizar todas las unidades que estamos utilizando. Para el caso, la relación entre el flujo másico y el flujo volumétrico, lo tenemos con esta ecuación. En el caso del flujo volumétrico, tenemos estas dos ecuaciones, de la cual, pues, depende de qué datos tengamos, podemos utilizar alguna u otra. Obviamente, tener que hacer las conversiones necesarias para obtener, en este caso, el flujo másico y el flujo volumétrico. Luego, tenemos por acá la velocidad promedio. En el caso de esto, pues utilizamos velocidad promedio es igual al flujo volumétrico entre el área. Definimos el área y con él podemos determinar cuál es la velocidad en justo a la salida de la boquilla, ¿no? Porque conocemos su diámetro y conocemos cuánto flujo volumétrico pasa por ahí en ese momento. ¿Alguna observación o alguna duda respecto a lo que estamos viendo? Si se dan cuenta, es un ejercicio pues bastante sencillo, pero bueno, pues no descarto que haya alguna inquietud, alguna duda adicional. De mi parte no. No, Bien, entonces, pues si les parece bien, continuamos. Vamos a intentar establecer las bases del siguiente ejercicio. Bueno, ahorita tengo un tema con el horario, pero si les parece bien, vamos a intentar avanzar un poquito con este ejercicio y lo que nos quede pendiente lo seguimos la siguiente sesión. En este caso tenemos un tanque cilíndrico de agua de 4 pies de alto y 3 pies de diámetro, cuya parte superior está abierta a la atmósfera. Está al principio lleno de agua hasta arriba, ¿no? Tiene
nivel completo. Ahora se quita un tapón de descarga que está al fondo del tanque, cuyo diámetro es de 0.5 metros, y un chorro de agua se vierte hacia afuera. La velocidad promedio del chorro se da por la ecuación B igual a raíz de 2 por la gravedad por la altura, en donde h es la altura del agua en el tanque medida desde el centro del agujero y g es la aceleración gravitacional. Entonces determine cuánto tiempo transcurrirá para que el nivel de agua en el tanque descienda hasta 2 pies medido desde el fondo del tanque. A ver. Tenemos un cilindro de altura h del cilindro de 4 pies, un diámetro de ese cilindro de 3 pies, luego tenemos en el fondo un agujero de diámetro, un agujero de descarga de diámetro agujero de descarga tal vez de 0.5 metros. Y el chorro de agua se vierte hacia afuera. Entonces nos dice que la velocidad es en el chorro de raíz de 2 por la gravedad por la altura. Y nos pide que determinemos cuál es el tiempo que transcurrirá para que el nivel del agua descienda 2 pies medidos desde el fondo del tanque, ¿no? La delta H de 2 pies. Bien, en este sentido, vamos a determinar cuál es el flujo másico de salida. Para este caso tenemos que recordaremos que el densidad por el flujo volumétrico. Esto también lo podemos considerar como densidad por la velocidad promedio por el área. Entonces, esta velocidad pues nos suena que podemos utilizar esta ecuación donde interviene pues la altura del nivel de agua que tenemos. Por lo tanto, densidad va a ser igual a la raíz 2 por h por el área de descarga, ¿no? Vamos por partes. Yo creo que deberíamos de determinar primero el área de descarga. Y aquí hay una consideración importante. El flujo que va descargando el tanque tiene alguna relación con el flujo que sale por el chorro, ¿no? Recordarán que el flujo de entrada menos el flujo de salida
debe ser igual a la diferencial entre la masa en el volumen de control sobre la diferencial de tiempo. Entonces, en este caso, tenemos la masa de salida, el flujo másico de salida, y sería importante que determinemos cuál es el de entrada, ¿no? O el de flujo, que sería el que tenemos aquí. Este sería nuestro volumen de control. Entonces, la masa en el volumen de control será algo así como por el volumen, la densidad por el volumen en el volumen de control. Y esto pues lo podemos determinar como ρ por el área de cilindro y la altura que tiene, ¿no? Pues hasta aquí, ¿verdad? Entonces, las dos condiciones pues podemos igualarlas. Entonces, en un caso se está descargando, podríamos considerarlo como negativo, ρ raíz de 2 por la gravedad por la altura, por el área de descarga. Y esto es igual a, en este caso es masa, entonces la diferencial con respecto al tiempo de ρ por el área del cilindro por la altura del cilindro. ¿Están siguiendo? Entonces, vamos a continuar por acá. Déjame traerme esto por aquí, ¿cómo era? No. Menos ρ raíz cuadrada de 2GH por el área de descarga respecto al tiempo de ρ el área del cilindro por la altura de descarga. Bien, mejor conviene ir separando todas las variables que tenemos, ¿no? La diferencia, el área en la descarga, el área en el cilindro. Esto sería algo como pi por el diámetro de descarga cuadrado sobre 4. El área también pi por diámetro del cilindro al cuadrado sobre 4. Diámetro de descarga era de 0.5 y el de el cilindro de 3/10. Y tenemos un pie en centímetros. ¿Qué es en centímetros o en metros? Metros. Metros, por favor. Un pie a metros. 0.3048 metros. Entonces el diámetro del cilindro es pi por 3
0.3038 para dejarlo en metros de 4. Bien, ahora ayúdenme con estas operaciones, por favor. Esta igualdad, pues vamos a tratar de simplificarla. Entonces, el área, en este caso, la densidad y el área, pues son constantes, ¿no? No se podrían diferenciar, vamos a sacarlas de ahí. El área de descarga, esto es igual a ρ por el área del cilindro, la diferencial de h con respecto al tiempo. La densidad, pues es el mismo fluido que entra y por ambos lados. Entonces, desde aquí podemos determinar, pues estamos buscando el tiempo. Entonces, podemos despejar nuestro tiempo. Nuestra diferencial de tiempo es igual a el área del cilindro sobre el área de descarga por la diferencial de altura con respecto a la raíz de 2G por H. Ya estamos, ¿no? En este punto habría que hacer una integración donde la integral del tiempo de 0 a t, de t es el tiempo que estamos buscando, es igual a la integral del segundo término. Sería interesante que sacáramos todas las constantes que vamos a tener. Entonces, AC sobre el área de descarga por la raíz de 2G. Y la integral nos queda de h con respecto a la raíz de h. Y esto desde h inicial hasta h final. Y una vez que determinemos esta integral, pues podemos determinar el tiempo que transcurrió desde que empezó a descargarse hasta que llegó a los 2 pies desde la base inferior. Bien, si les parece correcto, dejamos el resto de solución de esta parte para la siguiente clase. Si pueden ir avanzándola, la podemos confirmar en la siguiente sesión. Y pues por el día de hoy concluimos. Si me voy a poner en contacto con ustedes vía correo electrónico para el tema del software. Y pues nada, les voy a empezar a soltar los ejercicios con los que vamos a estar trabajando en las próximas sesiones. Si hay alguna otra observación, por favor me lo indican. De lo contrario, pues concluimos por el día de hoy. Mira, sería la idea que fuera ANSYS. También había comentado con el maestro Adi de buscar otra opción en caso de que pudiera complicarse la instalación de ANSYS, pero yo quisiera que continuáramos por ese camino. La versión, bueno, tenemos dos opciones. La versión disponible que está para estudiantes, la podemos descargar. No sé si esa ya intentaron descargarla.
Si no, les mando en un momentito más el link para que lo intentemos. Y bueno, cualquier versión que puedan tener disponible, podemos trabajar con ello. Bueno, superior a la 17, creo. Guiño, guiño, estudiante. No, sería la de sin guiño, estudiante. Ok. Es que hay, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. ANSYS nos permite tener una licencia anual a los estudiantes. Es una versión que tiene, me parece, un número limitado de nodos, pero a final de cuentas a nosotros nos sirve bastante bien y es completamente legal. Sí, de hecho el link está en la primera presentación que vimos en la introducción. Por ahí debe venir el link en la diapositiva antes de la 10, me parece. Por ahí deben tener esa diapositiva. Ok, muy bien. Entonces para descargarlo. Bien, si les parece, abrimos la conversación en ese sentido y tratamos de resolverlo en este par de días para tenerlo listo. Y nos vendría muy bien complementar los ejercicios que estamos viendo con alguna práctica en el software. Pues listo, muchachos, Sí, y muy bien. les agradezco su atención. Jóvenes, otro anuncio rapidísimo, Aldo, si me permites. Estuve revisando sus tareas, ya no les di retroalimentación porque se ve todo bien. Yo vi bien los planteamientos. Digo, ya numéricamente no revisé si está todo, las operaciones, sumas y restas bien. Pero el planteamiento es correcto en lo que alcancé a percibir, entonces ya por eso no les mandé ninguna retroalimentación. Y ya tienen por ahí la presentación de cinemática para que la vayan revisando. Ya está ahí pues con las ecuaciones importantes que es la que deben mantener para el examen de este viernes. Ok, sí. Como profe. Sí. Yo se los mando como a las 12 del día, para entregar el sábado antes de las 12 del día. Ya ustedes organícense ahí su tiempo. Perfecto. Lo van a acabar de volada, ¿eh? El examen está para 2 horas una parte, la otra está también para 2 horas. En 4 horas tendrán que estar terminando, entonces no deberían tener problema. Que así sea. Así se... Está fácil, hombre. Así Además, hasta en dice. equipo lo van a poder hacer, pues ni cómo vigilarnos. Nosotros no hacemos eso, profe. No, nada de eso. Confío en ustedes ciegamente. Aparte estamos en No, estados jóvenes. diferentes, ¿cómo podemos hacer eso? Sí, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, ya para dejar a Aldo cerrar la clase, nos vemos el jueves después de la sesión. Para cualquier duda que tengan por ahí pendiente, la revisamos rápidamente. Gracias, Aldo, perdón. Gracias, muchas gracias por su participación. Seguimos en contacto. Les voy a enviar la presentación para que la tengan disponible y seguimos atentos. Hasta luego. Luego, profe, nos vemos. Que tengan un buen día, buena semana.